Seguimos en esta mesa de los viernes, incorporando ahora a Alejandro Abal, que estaba esperando en la puerta. Estaba muy entretenido oyendo el veredicto del jurado y los cuentos, por supuesto. Y felicitaciones para los autores y agradecimiento al jurado en nombre de los oyentes. Vamos a tratar un tema, porque el tiempo que nos queda no es mucho. Una noticia importante de esta semana: los gobiernos de Estados Unidos y Cuba confirmaron formalmente este miércoles su decisión de restablecer relaciones diplomáticas plenas. Incluso pusieron una fecha para la reapertura de sus embajadas, el próximo 20 de este mes. El presidente Barack Obama dijo en un discurso ante la prensa que el secretario de Estado John Kerry viajará a La Habana en las próximas semanas y dijo que allí, en la capital cubana, orgullosamente se izará otra vez la bandera de los Estados Unidos. More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana. Hace más de 54 años, en el momento más álgido de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que hemos acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir las embajadas en cada uno de nuestros países, decía Obama. Este es un paso histórico en nuestro esfuerzo por normalizar las relaciones con el gobierno y el pueblo cubano y empezar un nuevo capítulo con nuestros vecinos de las Américas. Por su parte, desde La Habana, el gobierno de Raúl Castro divulgó una declaración en la que confirma la novedad. El gobierno de Cuba ha tomado la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en pleno ejercicio de su soberanía, invariablemente comprometido con sus ideales de independencia y justicia social y de solidaridad con las causas justas del mundo, y en reafirmación de cada uno de los principios por los que nuestro pueblo ha derramado su sangre y corrido todos los riesgos, encabezado por el líder histórico de la revolución, Fidel Castro. ¿Comentarios de ustedes? Empezamos con Alejandro, que llegó recién. Bueno, muchas gracias. En realidad se suele decir que el rompimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o de Estados Unidos con Cuba, correspondió al periodo de Kennedy, pero la verdad es que fue un poquito antes. Claro. Fue un legado que le dejó Eisenhower, que fue el que rompió las relaciones cuando se iba de la presidencia a comienzos de enero. De la invasión se lo dejó Eisenhower. Y le dejó armado el regalito de Bahía de los Cochinos y toda esa historia. No correspondió a Kennedy, por lo menos la iniciativa en ese sentido, y por lo que cuentan, y por supuesto no soy un experto en la política interna de Estados Unidos ni en la internacional, pero por lo que cuentan, en realidad Kennedy tenía bastante resistencia a ese enfrentamiento tan directo con el gobierno de Cuba. Pero bueno, así se dieron las cosas y no hay mucho tiempo para comentar esto porque bueno, ya está muy avanzada la hora del programa en perspectiva, pero la verdad es que era más que lógico de que se retomaran las relaciones hace muchísimos años y no esperar hasta este momento. Lo que yo no sé si va a poder solucionarse enseguida y que debe tener muy preocupado el gobierno o el presidente de los Estados Unidos es el tema del bloqueo, porque eso es un paquete enorme de leyes que tienen que pasar por el Parlamento, y el Parlamento de Estados Unidos en este momento está dominado por el Partido Republicano. Claro. Y desde el Partido Republicano las primeras voces que sonaron fueron de disconformidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, la de Jeff Bush, por mencionar un caso. Bien, yo creo que la perestroika cubana empezó hace un par de años, es decir, con el tipo de reformas que empezó a hacer Raúl Castro. Y esto es con la continuación del proceso. Es decir, no se olviden que no es solo voluntad de Estados Unidos, es voluntad de Cuba. Es decir, para establecer relaciones necesitan dos. Y creo que el proceso de apertura y de entrada del capitalismo a Cuba es inevitable. Y por eso mismo creo que los republicanos están totalmente perdidos. Los republicanos que que le preocupan los intereses económicos, en cuanto se den cuenta de que Cuba es negocio, van a cambiar de posición rápidamente. Creo que esto es absolutamente inevitable y solo va a ser necesario que el próximo presidente, que pienso que va a ser republicano, va a tomar esa bandera de entrar a Cuba con todo, con el capitalismo. Matilde. Sí, yo creo que son esos episodios que la historia los está esperando y que son irreversibles, pero que son impresionantemente importantes, ¿no? Que van desde el fondo de la historia a un cambio muy paradigmático, y para la generación nuestra en especial, ¿verdad? Que vimos el rompimiento como
como un desenlace natural y ahora lo estamos viendo como una cosa imprescindible terminar con eso. Me sobreestima un poco la situación de Grecia, ¿no? En este momento, que también vamos a un cambio muy profundo de que un país como Grecia pueda llegar a quedar afuera de la eurozona, ¿verdad? Realmente son dos cambios que dejan de boca abierta al mundo, ¿verdad? Muy, muy impresionantes. Yo creo que es una gran noticia. Sí, claro. Un gran hecho que debió gestarse mucho antes. Pienso que hay 3 últimos gestos de Obama en un mundo donde se degüella de parado, se incendia gente en una jaula, que se dé esta señal desde América, sí, desde Cuba, desde Estados Unidos, es algo de bálsamo tiene. Los 3 gestos de Obama el culminante es esta anunciación que hace, pero hay 2 que muestran también su estatura la solvencia con que resolvió en la Casa Blanca, en ese discurso, cuando alguien quiso interrumpirlo, la forma y la tranquilidad con que resolvió, por favor que la acompañen. Estás hablando del discurso de hace unos días en un acto con la comunidad LTBG, ¿no? Exactamente. Claro. Donde uno de los asistentes lo increpó, empezó a hablarle desde el fondo de la sala. Con impertinencia, y él con gran solvencia y gran cancha resolvió el asunto y terminaron con risas. Y la emoción cuando él es orador en la iglesia donde un sudista, digamos, mató a 9 negros, sí. Y él terminó su intervención entonando un himno religioso que sorprendió a todos. Sí, porque venía hablando y en determinado momento hizo una pausa, repitió la consigna, generó un suspenso y se largó a cantar. Sí, entonces, creo que forma parte, las 3 señales forman parte de un espíritu. Y como cierro con esto de canto, si me permiten, quisiera traer... de canto. Sí, con letra del pibe Maggi. Ay, mirá qué lindo. Una obra que yo había escrito, el Gran Tuleque, en el año 59. Había que trabajar contra reloj, el pibe hizo letras de murga para el caso, y el Kiki Almada hizo la música. Entonces decía así: cuando Batista, asustado, de La Habana disparó, en la tierra del azúcar la amargura terminó. De tumbo en tumbo a la tumba la tiranía se fue, y en la tierra de la rumba su rumbo marcó Fidel. Muy bien, muy linda. Bueno, en realidad los impresionó, ¿no? Sí, no. Por partida doble o triple, ¿no? Más que nada la letra. Y hasta por la presencia de Maggi detrás de ella. Claro. En realidad estaba teniendo presente en este momento delante mío el ejemplar del País Cultural del día de hoy, que está dedicado a Carlos Maggi. Ay, qué bien. Y en realidad la foto central corresponde a Mauricio. Ajá. Es Mauricio con Mario, obviamente. Ya. No, lo más lindo es la de arriba, o por lo menos tan linda como eso, donde está José Claudio también. Ah, qué lindo. Y entre paréntesis también te menciona la tía Emiliano. Muy bien. En realidad no lo puedo leer entero, pero son muchas páginas dedicadas al pibe, como le dice Mauricio, y incluso termina con un cuento de Maggi, el desollinador. Pero lo de Cuba, por supuesto, queda para muchísimas reflexiones, no hay manera de considerarlo acá. Lo que decís de Batista, por supuesto, era un canalla, para decirlo en términos fáciles de transmitir, con absolutamente todos los niveles de corrupción y mezcolanza con la mafia americana. Y bueno, después vino un régimen que creo que, puede ser juzgado de muchas maneras, pero también de alguna forma hay que entenderlo en base a lo que había ahí y a la actitud que tuvieron fuertes sectores de Estados Unidos enseguida de la revolución, que quizás fueron los que lo llevaron al gobierno a convertirse en tan autoritario. Pero en fin.
Vamos a volver, claro, sobre el tema. Vamos a volver siguiendo de cerca este proceso de reanudación de relaciones. Vamos a detenernos en la reapertura de las embajadas. Y creo que además vamos a volver cuando evaluemos con más tranquilidad y con más perspectiva el mandato de Barack Obama, ¿no? ¿Qué es lo que está dejando? Da la impresión de que sobre el final de su segundo periodo está consolidando una serie de cambios que capaz que no se esperaban a la mitad, ¿no? Cuando fue muy cuestionado. Un buen pingo rematan los 200 metros final. No, además, si Un lo buen hubiera- pingo que remata en los 200 metros final. Si lo hubiera hecho en el primer mandato, no tenía segundo mandato. eso es Claro, clarísimo. lo primero es lo primero, claro. Antes de irnos, ¿hay algún telegrama? Sí. Con el poco tiempo que tenemos, Juan, de todos modos, pide pista. Sí, yo creo que este domingo se votan autoridades en la ciudad de Buenos Aires. En el padrón hay más a 3 millones de personas inscritas, que es bastante más que todo el padrón electoral de Uruguay. Y además la votación es electrónica, es decir, es voz electrónica y se puede mirar en internet cómo es el procedimiento. Es un procedimiento de votación que incluye tirita, incluye máquinas, no hay que imprimir listas, hay urna, hay mesa receptora, hay comprobación de integridad, hay tirilla, hay casi todos los elementos, es como la automatización de nuestro sistema. Yo le ruego a los partidos políticos y a la Corte Electoral que vayan a internet y miren cómo es el procedimiento. Porque si hay 3 millones de votantes en ese electorado, quiere decir que la Argentina tiene los equipos como para hacerlo en el Uruguay. Claro. Calculan que las colas con ese sistema van a durar hasta el martes. Ah, bueno. Vamos a ver. Sí, Alejandro. Fuera de que iba a comentar si había tiempo algo más de esto que tiene sobre Carlos Maggi, el País Cultural, y que no lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero invito a que la gente que trate de mirarlo. Quería comentar que ayer se inauguró una nueva sede del Centro de Fotografía de Montevideo, acá donde estaba el Bazar Mitre. Rosario hizo una crónica temprano, creo muy clara, a Hoy. propósito de lo que es. Ayer Ayer mismo. está. No, yo oí la del circo de hoy, no oí la de ayer. Bueno, fue ayer de noche. Realmente creo que vale la pena darse una vuelta por ahí y además felicitaciones a toda la gente que está al frente de esa iniciativa de un gobierno departamental que lo criticamos con mucha razón muy a menudo, pero bueno, cuando hay cosas buenas Claro, que y destacar. tan notorias, festejémoslas. Además, el centro de fotografía es fantástico, ¿no? Ese centro es fantástico. Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Alejandro Aval, gracias por acompañarnos en este viernes 3 de julio y los espero en la próxima, cuando Bien. toque, ¿de acuerdo? Cuando Para toque. empezar el viernes que viene. Muy bien. ¿Vienen las noticias ahora? Sí, con Romina Andrioli, la actualización a media mañana. Luego vamos a Grecia con nuestro corresponsal itinerante y finalmente nos ubicamos en primera fila con las recomendaciones para el fin de semana.